Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de entrevistar a Yoni Machenier, coordinador de Camera on Campus en Estados Unidos. Buenos días, Yoni. Buenos días, Pascal. ¿Cómo le va? Muy bien. Yo te entrevisto desde Jerusalén. Tú estás en Boston y para ti es la mañana, para mí es la tarde. Y haces un trabajo muy importante en relación con Israel, porque trabajas en Camera on Campus, pero concretamente, ¿en qué consiste la organización Camera on Campus? ¿En qué consiste vuestro trabajo? Una muy buena pregunta. El hecho es que la organización Cámara en sí se creó en el año 82 y alrededor de, más arriba de unos 10 años, se dieron cuenta que la cantidad de información que nuestros analistas estaban recogiendo de diferentes medios alrededor del mundo, era imperativo traerlo a las universidades y compartirlo con los estudiantes. Se vio que la guerra en contra de Israel no nada más se estaba peleando en los medios, pero también en el mundo de la academia. Y Camera on Campus es el puente que une el gran trabajo que hacen todos los analistas y trayéndolo a las universidades para compartir la verdad con estudiantes de universidades y facultades de todo Estados Unidos y bueno, ir aclarando todas los sesgos, ¿no? Los bias en inglés. Claro. Que se hablan sobre Israel en los medios y también por los profesores y las instituciones en Estados Unidos. Uh-huh. En Europa pues nos llegan informaciones sobre problemas que ocurren en los campus, en las universidades, en el mundo académico en Estados Unidos. Es tal vez menos frecuente en Europa. Me lo pregunto, igual sabes algo al respecto. Y, sin embargo, ¿cuál es la presencia, aparte de Estados Unidos, de Camera on Campus en Europa? Yo creo que estáis en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿verdad? Claro, sí, estamos en el Reino Unido y tenemos estudiantes que trabajan directamente con nosotros o grupos que se definen como grupos sionistas en las universidades que trabajan directamente con nosotros. Y bueno, en el Reino Unido hemos trabajado con estudiantes y grupos en Escocia, en Irlanda, en Inglaterra. Y bueno, Maya Gabriel, la directora del Departamento de Español de Cámara, trabaja con estudiantes también directamente desde España. Ah, desde España también, de acuerdo. Pero eso ya no es directamente con lo que es Camera on Campus, pero es también importante explicar que hay alcance hacia los estudiantes en España. Uh-huh. Volviendo a tu trabajo diario, diría yo, ¿cómo te organizas? ¿Cuáles son los sectores en los que tú concretamente trabajas? Bueno, yo en particular me concentro con toda la zona del oeste, con la Florida, y también estoy ayudando a desarrollar un nuevo programa que estamos empezando en Israel en sí. Uh-huh. Aparte de los varios requisitos que tengo en mi trabajo, que es hablar directamente con estudiantes, visitar universidades, encontrarme con profesores, he asumido un nuevo rol en la organización, que es desarrollar diferentes estrategias para universidades en particular, para combatir con el antisionismo o antisemitismo que se esté desarrollando en esa misma zona o universidad. Uh-huh. ¿Cuáles son los problemas a los que te enfrentas en tu trabajo? Es decir, ¿ves mucha desinformación o ves muchas políticas dirigidas especialmente contra Israel, contra el Estado de Israel, o simplemente desinformación? ¿Cómo tú lo ves? Me parece una pregunta fantástica y es una de las preguntas que más recibo y la mejor manera que tengo para explicarlo es en términos de porcentajes.
Si vos entras a una universidad, siempre asumimos que hay un 5 o 10% que va a estar a favor de la existencia de Israel. Ujú. Eso va más allá de las políticas de izquierda, derecha o en medio, simplemente creen y aprueban de la existencia del Estado de Israel como un Estado judío. Después hay un otro 5 a 10% que no importa cómo les hables, no importa qué hechos les muestres, simplemente no van a aceptar que Israel tiene que existir como un Estado judío. Pero eso nos deja un 80%. Ujú. Y ese 80% consiste en la gente que o no le interesa o simplemente no sabe. Ajá. Ese es el 80% por la que siempre vamos. Ujú. Ese es el 80% que nos tratamos de conocer, tratamos de mostrarles más hechos, discutir con ellos las noticias y el desarrollo de ciertas circunstancias o confrontaciones que haya con Israel y Gaza, por ejemplo, y tratamos de desarrollar una relación con ese 80%. Esa es más o menos la manera en la que operamos y es la manera más efectiva. Ujú. ¿Existe en Estados Unidos como en Europa todo el debate en torno a antisionismo, se equipara o no al antisemitismo? Por ejemplo, en Francia el año pasado el presidente francés Macron equiparó el antisionismo al antisemitismo, porque puede ser a menudo un escudo detrás del cual los militantes anti-israelíes se escudan. ¿Existe tal debate o existe tal pregunta o tal cuestión en vuestra estrategia? El tema es que hay varias organizaciones que lidian con eso directamente, porque Cámara, aunque lidiamos con mucha política, no tomamos posiciones políticas y tampoco nos metemos en la política. Eso es ser la importancia de estos gobiernos, como dijiste, de Francia o Alemania, que ha sacado una nueva ley contra la organización BDS. Uh-huh. Es muy importante, es imperativa y es algo que sí, a término largo yo creo que nos va a ayudar. Esta administración en Estados Unidos ha tomado ciertos pasos para comparar el antisionismo con el antisemitismo y es algo que organizaciones como Cámara han venido diciendo hace años ya. Decir que el pueblo judío no tiene derecho a tener un Estado en Israel es la forma más moderna y una de las más extremas en ser antisemitismo. Y es algo que tratamos de compartir con los estudiantes que son muy conscientes de movimientos liberales y de independencia, y ese es el ángulo que tratamos de tomar muchas veces, que negarle al pueblo judío el derecho de ser independiente en la tierra que históricamente fue nuestra es una forma de antisemitismo. Uh-huh, queda claro. Has mencionado el movimiento BDS. ¿Consideras que este movimiento está muy extendido en el mundo académico de Estados Unidos? El movimiento BDS es muy interesante porque es más una ideología de los efectos negativos que toma inmediatamente, porque la estrategia del grupo es tratar de sacar la economía de Israel, pero vemos que a través de los años no es que nada más no ha sido efectivo, sino que la economía de Israel sigue creciendo y diversificándose también. Uh-huh, mucho. Lo que sí es peligroso del movimiento es la ideología que mete. Y no es nada más la ideología en sí, pero a quién está llegando. El movimiento BDS se está presentando en las universidades más importantes y más prestigiosas en Estados Unidos. Ha llegado a Harvard, ha llegado a UCLA, ha llegado a Yale, ha llegado a Cornell. Son las universidades que están desarrollando los futuros líderes políticos
y este movimiento como ideología es peligroso. Uh-huh. Entiendo. ¿De qué forma desde Cámara On Campus se puede combatir las falsas informaciones sobre Israel, los sesgos, los bias, en las universidades? O sea, sé que tú eres escritor, o sea, publicas muchos artículos al respecto, pero ¿cuáles son los otros elementos de vuestra estrategia? Te soy honesto, y creo que esto es una de las razones más difíciles de ser efectivo, porque los artículos siempre son limitados. Varios diarios tienen ya la audiencia que tienen y es muy difícil llegar al gran público con un solo artículo. Pero creo que algo que penetra paredes, de verdad, y puede iniciar muy buenas conversaciones, son las experiencias personales. Ajá. Y eso es algo que he tenido mucha suerte de ser relativamente joven y haber tenido tantos. Viví en Israel 4 años y vine a Estados Unidos temporariamente para venir a trabajar con una organización como Cámara y tener el gran efecto que Cámara tienen, pero yo también estuve en el ejército y estuve en Cisjordania y estuve en la zona de Gaza y estuve en la zona de Siria, y las cosas que ves con los ojos no se comparan ni de la forma más chica a lo que se está reportando en las afueras. Uh-huh. Y eso es lo que de verdad la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar gente que lo pasó, gente que puede negar las mentiras de ciertos medios con las experiencias personales, y eso es algo que yo estoy tratando de compartir. Por ejemplo, cada vez que voy a una universidad y que doy una charla, trato de compartir la mayor cantidad de experiencias personales para decirle a la gente que lo que digo no lo digo con una agenda, lo que digo lo digo porque lo vi. Uh-huh. ¿Y consigues transmitir tu mensaje? ¿No hay agresividad de vez en cuando? Sí, hay agresividad de vez en cuando, pero bueno, ese es el 5 o 10% del que te había mencionado antes. Uh-huh. Ahora, para darte un muy buen ejemplo, porque también hay noticias positivas en estas circunstancias, me acuerdo que estaba dando una charla en Nueva Jersey, en una universidad privada, y me vinieron a protestar unas 10 personas, y 2 de las 10 personas no paraban de gritar y hacer ruido al mismo tiempo que yo estaba hablando. Entonces la seguridad de la universidad los sacó, pero se quedaron 8 de las 10 personas, y la mayoría de ellos no es que nada más se quedaron callados el resto del tiempo que yo seguía hablando, pero se quedaron 1 hora y media más después del tiempo para hacerme preguntas. Hasta hoy en día yo estoy en contacto con 2 o 3 de esas 8 personas. Wow. Y esas victorias pasan. Y tiene que ver mucho en la manera que nosotros nos comunicamos con los estudiantes, y pasa, es frecuente, y hay victorias y las sabemos saborear y sabemos aprender de ellas para tenerlas más frecuentemente. Uh-huh. Pues precisamente esta era la última pregunta que te quería hacer, y la has introducido muy bien. O sea, hablando de los logros de los que te hayas sentido orgulloso a lo largo de tus años de trabajo. Este es uno de los logros. ¿Hay otros logros de los que te acuerdas? Ese es uno de los logros más importantes. Otro logro importante que todavía no se cumplió, pero está por cumplirse en 2 semanas, va a ser mi primera charla en Israel. Y es parte otra vez de nuestro nuevo programa que estamos extendiendo en Israel, que tiene que ver con algo muy simple. Nosotros en Estados Unidos hace años le estamos explicando al público de Estados Unidos, al público del oeste, qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. Porque pero ahora los israelíes también tienen que entender qué es lo que está pasando acá. Y uno de los proyectos que siempre me apasionó, y es
algo que quiero dedicar el resto de mi vida para hacer, es tratar de acercar las dos comunidades que están muy distanciadas de una del otro. De un lado son los israelíes y del otro lado es la comunidad judía en Estados Unidos. Y creo que eso surge por dos razones. Primero, la comunidad en Israel, que yo fui parte y sigo siendo parte, está relativamente enojada por diferentes organizaciones judías en Estados Unidos que están dictando hacia Israel cuál tendría que ser la póliza de seguridad. Y ellos mismos no tendrían que sufrir las consecuencias de lo que le están pidiendo al gobierno de Israel hacer. Porque ellos no van a ir al ejército, no viven en las comunidades del sur o del norte y no saben lo que es vivir bajo una lluvia de cohetes. Pero del otro lado, en Israel hay una falta de conciencia sobre lo que estudiantes y gentes en las comunidades judías están sufriendo acá en Estados Unidos. Y la mejor manera de hacerlo es a través de educación. Y la primera charla que se me está dando la posibilidad de hacer en Israel es sobre eso. Va a ser con un público de israelíes y va a ser una charla donde les doy saber a través de imágenes, frases, fotos, videos, cosas que están pasando acá en Estados Unidos. Cómo comparan a los judíos con los nazis, o cómo dicen que Israel es un imperio colonialista o un país racista, y los israelíes tienen que ver todo esto. Y bueno, es un proyecto que, si Dios quiere, va a seguir tomando fuente, y bueno, creo que es un logro enorme, y estoy muy contento que se está dando la posibilidad de hacer eso. Sí, son palabras de mucho ánimo, o sea, establecer puentes entre Israel y Estados Unidos, y también a través de la radio, a través de Radio Sefarad, somos testigos de esa labor importante de establecer puentes entre una orilla y la otra, pasando por Madrid, y en mi caso pasando por Jerusalén, y en tu caso pasando por Boston. Yo, a título personal, espero conocerte en persona aquí en Jerusalén en tu próximo viaje, o tal vez cuando vaya a Estados Unidos iré a verte en Boston. Muchísimas gracias, Yoni. Me encantaría. Gran abrazo, Pascal. Gracias. Hasta la próxima.